Néstor, que anda también fuera de la ciudad, y por todos y cada uno de nosotros que de alguna manera necesitamos siempre de la ayuda de Dios. Agradecer por mi esposa que ha salido de su operación. Gracias a Dios, no era nada malo lo que, como pensábamos en principio acerca de lo que podía tener ella. Ha salido todo bien de la operación, ya está en casa, bien recuperada. Así que gracias a Dios por todo aquello. Amén, hermanito. Hermano, gracias, hermanita. Hermano Mario, por favor, oremos al Señor. ¿Cómo no, hermanos? Feliz noche y Dios les cuide. Pues vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Bendito Padre, Dios eterno, te amamos, Dios todopoderoso, porque has sido bueno con nosotros, has llenado nuestras vidas de esperanza, de gozo, alegría y paz. En este momento, pues vamos a estudiar tu palabra, eh, tu maravillosa palabra que nos guía, que alumbra nuestros caminos, que nos permite transformar nuestra vida. Y bueno, va a ser llevada por nuestro hermano Osvaldo Moreno. Rogamos por él, por su salud, Padre, por su trabajo y su ministerio, pues en el Señor, por su familia también, Padre, y pues pidiéndote que le ayudes, pues a poder a seguir trabajando en tu reino y que además pueda resolver pues los problemas de salud que posee. Rogamos que le dé fortaleza a su cuerpo físico y que le ayudes en todas sus dificultades, como igualmente a todos los hermanos que en cualquier parte del mundo, pues sabemos que hay muchos que están enfermos, que tienen problemas económicos, que tienen problemas en el país, problemas familiares, matrimoniales, sea lo que esté afectando sus vidas, Señor. Nuestra súplica, nuestro ruego es que les puedas ayudar y que les pueda fortalecer espiritualmente para que sigan siempre en la fe, Padre. Amado Dios, pues en este momento, en esta reunión que vamos a tener, ayúdanos a tener el entendimiento para poder recibir la palabra que nos dé el hermano y que todo sea conforme a tu voluntad. Bendice a cada uno de los que estamos presentes, de aquellos que se irán conectando, también los que se unen por Facebook, Señor. Ayúdanos, mi Dios, en todos los problemas que podemos estar enfrentando. Bendice nuestras vidas y te agradecemos, Señor, porque tú nunca nos desamparas, siempre nos escuchas, siempre nos ayudas y siempre nos fortaleces, Padre. Pedimos por la hermana Doris que pide oración por sus hijas para que regresen al camino del Señor. Pedimos, Señor, que le des el tiempo y todas las oportunidades para que ellas puedan recapacitar y entender, pues, el propósito divino y lo que pueden perder y lo que está en riesgo. Bendice a el hermano Néstor que está trabajando pues en las cosas del Señor, evangelizando y llevando la palabra a otras congregaciones. Bendícelo y prospéralo en esto, juntamente con los que le acompañen. También por agradecidos pues por la recuperación y que la operación de la esposa del hermano Sergio haya salido con bien. Y bueno, y por cada uno de nosotros, Señor, rogamos que nos ayudes, que nos sigas bendiciendo y gracias por la vida, por la salud, por los alimentos y por todas las bendiciones que pones tanto espirituales como físicas y materiales. Ponemos todo en tus manos, Señor. Te rogamos que siempre estés con nosotros en el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey y Redentor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano Mario. Vamos entonces ya a disponernos para la lección del día de hoy, a ver de qué vamos a versar hoy. Y estamos dando la bienvenida a todos los hermanos, aquellos que están llegando. Y mi hermano Osvaldo entonces tendrá el tiempo para la exposición del día de hoy. Hermano Osvaldo, adelante, por favor. Su micrófono, hermano. Su micrófono, hermano Osvaldo, está apagado. ¿Me escucha, hermano Osvaldo? Tiene su micrófono apagado, hermano, no le escuchamos.
Hermano Waldo, su micrófono está apagado. Ahí sí. Ahora sí, Ahora sí, Ahora ahora sí. sí. estaba diciendo que probablemente me tenía bloqueado. Mm, mm. No, hermanito. Ok, Ahí hermanos, sí. muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias por permitirme estar acá entre muchos hermanos que han asistido a esta plataforma como su servidor a estudiar la palabra de Dios. Es un privilegio. Les agradezco por ello. Y pues el día de hoy tengo en mente el poder compartir con ustedes un tema que lo he titulado eh, La mies es mucha. La mies es mucha. Algo que espero que en el Señor podamos meditar y entender de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Sí, ¿qué pasa? Aquí va. La mies es mucha. Creo que muchos de nosotros conocemos el pasaje que vamos a citar, que está en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Teniendo en mente Jesús siendo el buen pastor, está interesado por sus ovejas. Y en Mateo, el capítulo 9, verso 35 al 38, dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos, énfasis, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, quiero que notemos cómo nuestro Señor Jesús recorría grandes lugares, millas, por todas las ciudades, por todas las aldeas. Y dice que lo hacía con el propósito de enseñar y de predicar el evangelio del reino de Dios. También él sanaba enfermedades, dolencias en el pueblo, pero también dice que él tuvo compasión de estas almas, de estas personas que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Algo que nosotros debemos de tener presente es de que nosotros como cristianos deberíamos de tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es una mente que está llena de compasión por aquellas personas que están desamparadas y dispersas. Y por eso deberíamos nosotros, como cristianos, estar interesados en poder enseñar y predicar el evangelio del reino a estas almas. Dentro de nuestros hermanos institucionales, estos hermanos toman este texto como base
para hablar de la compasión de nuestro Señor Jesucristo ante las grandes multitudes y pues cómo Él las sanaba, las enfermedades de ellos, las dolencias. A veces toman textos como allá en Juan, cuando Jesús, ¿verdad?, habló de los peces y de los panes para dar la prioridad a la importancia a las cosas materiales. Pero es importante que enfaticemos que la prioridad más importante de Jesús dentro de su ministerio y de la compasión que él tuvo ante las grandes multitudes era acerca de lo espiritual y enseñar a ellos acerca de el evangelio del reino por la misma compasión que tenía en él y de verlos que ellos estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Jesús tenía una preocupación muy arraigada por el bienestar de las personas. En otros pasajes se nos dice que él se preocupaba por el bienestar físico de estas personas, y esto lo podemos leer en Mateo 15, verso 30 y 32, donde dice que se acercó mucha gente, traían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver y glorificar al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Pero si notamos ahora en el capítulo 20 del libro de Mateo, el verso 34, dice la escritura que entonces Jesús se compadeció, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Bueno, Jesús, el Hijo de Dios, tiene compasión de la gente, tiene esa compasión de ellos, y también deberían de hacerlo sus discípulos. Pero, sin embargo, en este punto de su preocupación fue por el progreso espiritual de ellos. En Mateo 9, verso 13, dice: mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús estaba interesado por la misma compasión y la misma misericordia que había en él. Esa misericordia que es conocida como ese dolor que hay en el corazón por aquellas almas que andan dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús se preocupa por ellas, por el progreso espiritual de ellas. Jesús menciona que no he venido a llamar a justos,
sino a pecadores. Jesús vio a la gente sin orientación espiritual. Esto es algo que necesitamos entender hoy día. Lamentablemente vivimos en un mundo lleno de mucha confusión religiosa, donde mucha gente anda confundida, y nosotros debemos de entender que Jesús vio a la gente sin orientación espiritual, y nosotros también debemos de tener este mismo pensar, porque hoy en día mucha gente anda sin esa orientación espiritual. Jesús vio las masas de gente con falta de entendimiento espiritual, con falta de orientación espiritual. Jesús describe a esta gente como ovejas que no tienen pastor, que no tienen pastor. Y esta expresión aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento. Esa expresión que el Señor utiliza, que estas gentes andan como ovejas sin pastor, aparece esta expresión con frecuencia en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Números 27:17, dice que salga y entren delante de ellos y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. En Primera de Reyes, capítulo 22, el verso 17, dice: y él respondiendo vio a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen Señor, y que cada uno vuelva a su casa en paz. Y en Ezequiel 34, el verso 5, dice: y han sido dispersadas por falta de pastor, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo, y se han dispersados. Entonces vemos nosotros que con frecuencia se utilizó en el Antiguo Testamento la expresión que Jesús utilizó ahí en Mateo 9, como ovejas que no tienen pastor, con referencia al pueblo de Israel. Y vemos nosotros que es importante de que nosotros entendamos que estamos dentro del rebaño del Señor, y estando dentro de este rebaño no deberíamos de salirnos de él, porque si nos saliéramos de este rebaño, pues también andaríamos como este pueblo que andaba como ovejas que no tienen pastor. Dice aquí que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tiene pastor. Entonces, nosotros debemos preocuparnos por estar siempre dentro del rebaño, dentro del redil, del cuerpo del Señor, su iglesia, para no ser nosotros como lo que vemos
en los textos. También en el Nuevo Testamento, en Mateo 9:37 y en Marcos 6:34, encontramos la misma expresión. Y ahí Mateo 6, el verso 34, nos dice: y salió Jesús y vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Los pastores y las ovejas fueron usadas con frecuencias en las analogías del Antiguo Testamento, y sabemos ahí el Salmo 23, que está en este salmo, y lo conocemos todo. Además, se ha estudiado en mucho detalle en esta plataforma y en otras, donde habla de que Jesús es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Enderezas mesas delante de mí y en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jesús fue el buen pastor. En Juan capítulo 10, verso 11, él declara y dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. En 1 Pedro 2:25 dice: pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. En 1 Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Entonces Jesús es descrito como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y sabemos que Jesús dio su vida por su rebaño, dio su vida por su iglesia. Y sabemos también que Él es el príncipe de los pastores. Una iglesia local probablemente puede tener pastores en su pluralidad, pero cuando venga el príncipe de los pastores, que es el Señor Jesús, pues también ellos darán cuenta a Dios de cómo ellos apacentaron la grey de Dios que estaba entre ellos. Y es importante que entendamos esto, porque al entender esto, vamos a estar interesados en poder orientar espiritualmente a la gente que anda confundida en un ámbito religioso, y debemos de estar dispuestos a enseñarles y a orientarles de acuerdo a la voluntad del Señor. Algo interesante que tenemos que tener en mente cuando nosotros nos congregamos como iglesia en nuestras congregaciones locales, pues ahí lo que vamos a recibir es
orientación espiritual, el consejo de Dios. Y cuando nos reunimos acá también, recibimos orientación espiritual, recibimos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Sin embargo, los asalariados, Jesús habla de aquellos asalariados del día, los fariseos, los escribas, rabinos, habían abandonado el rebaño, dejando que se valiera por sí mismo. En Juan capítulo 10, versos 12 y 13, y en Juan 10, 12 dice, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona a las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Huye porque solo trabaja por el pago y no le importa las ovejas. Este texto que acabamos de leer, o estos textos, es importante que entendamos que el contexto de ellos tiene que ver con relación a lo que estamos hablando de Mateo 9, 35 al 38. Porque lamentablemente estos textos a veces también son mal usados aún entre hermanos en Cristo, cuando un hermano pues está recibiendo un salario y este hermano pues no está tan interesado por la iglesia local, y entonces toman estos textos y pues utilizan estas expresiones de que abandona las ovejas y huye, y bueno, viene el lobo y dicen ellos, viene el diablo y las arrebata y las dispersa, y huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Lamentablemente muchos hermanos sacan los textos de su contexto para un pretexto, pero nosotros debemos ser diligentes y debemos de traer a mente siempre, cuando un texto va acorde al contexto, pues aplicarlo y enseñarlo, porque aquí tiene que ver con los fariseos, con los escribas, con los rabinos, que habían hecho mucho mal al pueblo de Dios, y lamentablemente pues se parecían a estos asalariados del día, porque ellos no eran dueños de las ovejas y abandonaban estas ovejas y eran dispersas porque realmente lo que les interesaba era solamente el pago y no les importaban las ovejas. Pero nosotros debemos de estar interesados por las ovejas que hay dentro del rebaño y estar interesados por alimentarlas y por darle a ellas la orientación de vida espiritual en sus vidas, para que anden de acuerdo a la voluntad de Dios. Sea que la iglesia tenga ancianos, sea que la iglesia tenga evangelistas o tengan los varones de la iglesia, pues todos nosotros debemos de interesarnos por el bienestar espiritual de nuestros hermanos y orientarles espiritualmente en sus vidas. También Jesús vio que la mies estaba madura y que los obreros eran pocos. Es algo que también nosotros
deberíamos de tener en mente de que la mies está madura y que los obreros eran pocos. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Jesús aquí está fijando la atención de los discípulos en el agudo contraste entre el gran número de personas que constituye la mies y la escasez de los obreros que deben de tratar de recogerla. Bueno, si nosotros consideramos y vemos este agudo contraste que hace Jesús entre el gran número de personas que andan en el mundo inconversas, que andan de allá y para acá, y la escasez de obreros que deben de tratar de recogerla, pues esto es bien cierto. Hay escasez de obreros, pero vemos que hay número de personas que constituyen la mies que está madura. Es por esta razón que Jesús exhortó a sus discípulos a que oren a Dios, que Él es el Señor, Él es el propietario, Él es el supremo gobernador de la mies, y que envíe obreros a su mies. Es en una de las visitas que Jesús hizo a Samaria, les dijo a sus discípulos: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanos, también nosotros deberíamos de alzar nuestros ojos y ver hacia el campo, que ya están blancos para la siega, para que vayamos y sembremos. No dijo simplemente orad por los perdidos. Pese que es algo que y bueno que debemos de hacer nosotros, orar por ellos, porque en primera de Timoteo 2 nos habla: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Se nos habla, perdón, que oremos por los hombres, que hagamos oraciones por ellos. Pero en cambio dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En tiempos de Jesús, el Señor de la mies era el hombre que contrataba a los obreros y los enviaba al campo. Y también era responsable del pago de su salario. En la parábola de Jesús, él era el propietario de la tierra que contrataba a los jornaleros, los enviaba y los ponía a trabajar en su viña y les pagaba al final del día. Eso lo encontramos cuando Jesús habló en Mateo 20, cuando dice el 1: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y podemos seguir leyendo hasta el verso 16 y encontramos lo que realmente tiene que ver esto, hermanos, que nosotros
debemos de entender que Jesús, el Hijo de Dios, quiere que usted y yo trabajemos en su viña y al final de los tiempos, cuando Él venga, por segunda vez en relación al pecado, o cuando nosotros fallezcamos y comparezcamos ante su tribunal, vamos a recibir, hermanos, lo que hayamos hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. Si hemos trabajado en la viña y hemos hecho lo correcto, pues el Señor nos dará un pago. Y en este contexto, Dios o Jesús se le presenta como el Señor de la mies y su campo es el mundo. Los jornaleros son los que proclamarían las buenas nuevas, trayendo las almas al reino. Las imágenes de la cosecha se utilizan en otros lugares para el juicio. Por ejemplo, en Mateo, el capítulo 3, el verso 12, dice la escritura, y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo y el granero y quemará la paja del fuego que nunca se apagará. Luego en Mateo capítulo 13, el versículo 24, dice la escritura que les refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña y entró el trigo y se fue. Cuando salió la hierba dio fruto y entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranqué también con él el trigo. Dejad crecer juntamente con lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, si leemos el verso 36 al 43, dice el texto que entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo, el que le sembró, es el diablo y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá a su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos, oiga, para oír, oiga. Y bueno, en Apocalipsis 14, el verso 14 al 20 también, ahí se utiliza imágenes en cuanto a la cosecha, donde también tiene que ver en este lugar para
para juicio. Y dice ahí este texto en el verso 14, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo y teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó a su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta que los frenos de los caballos por 1600 estadios. Allí vemos entonces a que a veces se utilizan estas imágenes de la cosecha y se utilizan en estos lugares de estos textos para juicio. Después de mencionar la escasez de trabajadores, Jesús seleccionó algunos de sus discípulos para enviarlos al campo de cosecha. En Lucas 10, 1 al 3, Jesús envía a 72 discípulos. Después de Jesús eligió a 70 y a 2 discípulos y los envió en grupo de 2 en 2 a los pueblos y lugares por donde él iba a pasar. Y Jesús les dijo: son muchos los que necesitan entrar en el reino, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Por eso, pidan a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias con toda esta gente. Y hermanos, es lo mismo que Jesús nos pediría a nosotros, que oremos y le pidamos a Él para que Él envíe obreros a su viña, y que también los obreros, ¿verdad?, no solamente pidan, sino que también ellos hagan el trabajo para llevar a cabo la voluntad de Dios y anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Esto es importante que lo entendamos. Amados hermanos, recordemos, la mies es mucha. Recordemos que hay mucha gente desorientada espiritualmente. Y recordemos que la mies está madura, los obreros son pocos, y pidamos a Dios obreros. Y nosotros mostremos amor al mundo para que ellos se salven y puedan alcanzar la bendición del Señor. Gracias por su amable atención y espero haberles ayudado, y que el Señor nos bendiga a todos. Amén, hermano. Gracias a usted. Una interesante reflexión, interesante lección que el hermano nos ha presentado esta noche. La necesidad siempre imperiosa acerca de los obreros en la viña del Señor. Una muy buena lección. Vamos a orar a Dios. Vamos a dar gracias por este momento. ¿Está por ahí mi hermano Jesús Marsella? Hermano, ¿está por ahí para que nos pueda guiar en una oración, por favor? Sí, mi hermano, con todo gusto. Muchas gracias, Oremos al hermano. Señor. Vamos a orar. Oremos. Señor bendito, Dios Padre, te damos gracias en esta noche, Señor,
por esta hermosa lección que nuestro hermano Osvaldo ha compartido con todos nosotros. Queremos pedirte, Señor, que nos hagas cada día sentir esta necesidad de pedir obreros para que la mies, ya que es mucha, sea recogida, Señor, que el mensaje de tu palabra sea anunciado con poder, Señor. Ese poderoso evangelio de salvación que nos garantiza la entrada al reino eterno de tu Hijo amado Jesucristo. Y mucha gente aún necesita entrar a Él por medio de este mensaje. Queremos pedirte, Señor, que los obreros que hacemos este trabajo siempre nos pongamos de acuerdo, Señor, y que podamos nosotros hablar siempre una misma cosa y con una misma finalidad, que es hacer tu voluntad, Señor. Te pedimos que este mensaje pueda ser escuchado por las personas que aún no te han obedecido, que puedan tomar su decisión, Señor, de seguirte y de formar parte de este reino eterno y glorioso, que es la santa y bendita iglesia tuya, Señor, la iglesia de Cristo. Queremos darte las gracias por los hermanos que hacen esta labor, que cada día pues nos levantamos con el deseo de seguir haciendo este trabajo, Señor. Bendice a todos mis hermanos que predican el mensaje, en especial a los que hacen obra de evangelistas y ancianos y los que ministran, Señor, en tu reino, Señor. Bendícenos a todos y a nuestras hermanas que también hacen un hermoso labor, una hermosa dedicación detrás de bastidores, detrás de las cortinas, Señor, en sus casas, en la iglesia también, Señor. Bendice a nuestras mujeres, a todas ellas también que también hacen un hermoso trabajo para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias por todos nosotros que estamos conectados en esta noche y hemos podido tener la dicha de escuchar este precioso mensaje. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Muchas gracias, hermano. ¿Tienes algo que contarnos, Ernest? Muy bien. Dejo a Ernest con nosotros para que nos hable acerca del Facebook. Muy bien, hermano, muchas gracias. Buenas noches a todos nuestros hermanos. Hemos tenido visitas aquí el día de hoy. Las tengo aquí anotaditas: María Abaca Valenzuela, Richard Rawson, Tomasita Sánchez, Frank Serrano, Erisnelsa Velázquez, Seila Soto, John Nilson Rivero y la hermana también Alicia Zamora en el norte de Chile. Todos ellos han estado aquí escuchando este muy hermoso estudio de nuestro hermano Osvaldo Moreno, que ha traído en esta noche, y también nos han dejado algunos mensajitos que los paso a leer de inmediato, raudamente. Por ejemplo, de nuestra hermana María Abaca Valenzuela, que dice: gracias, hermano, por la bendición, por la bendición palabra. Dice Erinelsa Velázquez: amén. El hermano John Nilson Rivero dice: bendiciones, amados hermanos. Saludos fraternos desde Barquisimeto, Venezuela. Y Frank Serrano: bendiciones, hermanos. Saludos también, dice ahí. Todos aquellos hermanos también que han estado acá escuchando el estudio. Recordémosles también, por supuesto, que este estudio va a ser llevado a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA también, y lo pueden volver a repetir cuantas veces quieran también en Facebook Live, en la página del hermano Néstor Sánchez. Así que gracias, hermanos, por su atención. Hermano Sergio. Gracias, Ernest. Muy bien, tenemos un momento para algunas consultas. Si alguien quisiera referirse al tema expuesto esta noche por mi hermano Osvaldo, algún comentario, alguna pregunta, es el momento para hacerlo. Por mientras yo leo acá, dice la hermana Marixa de Figueroa: muchas gracias, hermano Osvaldo, por el mensaje de hoy. Que nuestro buen Dios bendiga a sus obreros y la semilla del evangelio siga siendo sembrada. Saludos a todos. La hermana Ludari dice: gracias, hermano, muy buen estudio. Gracias a Dios por su santa palabra. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. Nuestro Padre Celestial les bendiga siempre. Muy bien. ¿Algo que mencionar, mi hermana Dori? Su micrófono, mi hermana. Sí, Ahí está. hermanito. Agradecerle al hermano Eduardo por la bonita palabra que ha traído. La palabra de Dios siempre es bien recibida en nuestra mente, en nuestro corazón. Muy bonito su estudio del hermano. Que Dios lo siga bendiciendo con mucha salud y que lo bendiga a él y a toda su familia. Muy buen estudio, hermanito. Gracias, mi hermano.
Bueno, bueno. ¿Algo más, hermanos? Hermano Jorge. No tiene micrófono, hermano. Hermano, no iba a participar, pero bueno, ya que me da la Bueno. palabra, solamente agradecerle al hermano por el estudio que es bien claro y hacer un pedido, ¿no? Siempre en las oraciones hacemos un alcance por un hermano, una necesidad, pero no debemos olvidarnos, dado el estudio que ha hecho el hermano, de que existen varios predicadores, varios obreros que están en lucha actualmente en algunas iglesias que por algunas razones otros hermanos quieren hacer ingresar liberalidades. Son como que decimos ahorita unos predicadores que no son anónimos para nosotros, pero que sabemos nosotros de estos hermanos que están en lucha, hay que orar por ellos para que ellos sigan predicando la buena palabra y puedan vencer estas liberalidades que quieren las iglesias. También orar por los santos descarriados, aquellas ovejas que se han perdido para que vuelvan a redil, ¿no? Como siempre nos pide la hermana Dori, por ejemplo, ¿no? Y también orar por aquellas personas que buscan la palabra de Dios y no encuentran todavía a alguien que se les acerque, para que les guíe en lo que conduzca en la correcta sabiduría de la palabra del Señor Jesucristo, ¿no? Y son sus predicadores, a que Dios posibilite ello, ¿no? Sí, hermano, pero el hermano Osvaldo, bien claro en su estudio, muy bonito, y le agradezco yo bastante, ¿no? Bueno, bueno. ¿Algo más? Estamos llegando al término ya de nuestra jornada. Queremos agradecerle, como siempre, a cada uno de ustedes que hace posible esta plataforma con la presencia, con el apoyo que nos brindan con sus estudios, sus lecciones, su conocimiento, como es el caso hoy día de mi hermano Osvaldo Moreno, muy buena lección que nos ha traído. Y les invitamos para siempre, como siempre, para el día de mañana, siempre a las 8 de la tarde, por aquí en Chile, con la misma contraseña y con el mismo ID. Que tengan un buen descanso, hermano. Muchas gracias por estar acá y que Dios les bendiga. Gracias, mi Muchas gracias, hermano hermano. Moreno. Chaito, Gracias, que buenas Dios les noches. bendiga, hermanos. Buenas noches. Chao. Buenas noches, Pasen, hermano. buenas noches Saludos. todos, hermanos. Dios los bendiga. Chao, chao, hermano Mario. Bien, gracias. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Chao, que hermano tengan Mario. buen Dios les Saludarles descanso. bendiga a también. Bendiga a todos. todos, buen Chao, descanso. chao, chao. Descansos, hermanos. Cuídense. Gracias. Igualmente, Mario. Saludos Dios al les patriarca. bendiga. Buenas noches En para su todos. Gracias, nombre, Osvaldo. hermano. Chaito, hermano. Buenas noches. Gracias. Chao, hermano Buenas José. noches, hermano. Muchas Sí, saludarte, gracias. Feliz hermano. noche. Igual, igual. Chao, hermano Feliz Jesús. noche para todos. Hasta mañana, si Dios quiere. Igualmente. Chao, chao, hermanos. Abríguense a los chilenos. Gracias para todos. Feliz noche. Gracias, gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Que Dios les Muy bendiga. bien. Gracias, gracias. No salgan a mojarse, por favor. No. Está cayendo muy mojada el agua. Sí, está. Uy, moja el agua. Acá también Ajá. está, pero tremendo. Tremendo. Ah, sí. Sí, un Ah, aguacero pero aquí en Coquimbo, pero usted está en impresionante. Es que Coquimbo estoy ahora. aquí, estoy reemplazando, pues, hermano. Bien, me parece. Yo he quedado Me- de mandarle un poquito de agua para allá, pues así que Sí, me estoy ganando los puertos aquí. bien, me parece. He cumplido con mi promesa. Le mandé un poquito de agua para allá. Gracias, hermanito. Gracias. Yo llegué Esa es la ayer parte. acá a Coquimbo y la verdad es que al ratito y en la noche estaba poniendo a llover ya. Ya. Esa es la parte mía. La parte del hermano Sergio, no sé, va a llegar más tarde tal vez. Capaz. Gracias, hermanito. Abrazos. Que Dios les bendiga. Gracias, Manuel. Chao, hermana María Igualmente. Victoria. Que Dios les bendiga. Cuídense. Listo, chao. Yo cierro por fuera. Chao. Muy bien. A tomar tecito.